Buenos días a todos, somos el grupo número 1 de la sección F del curso de gestión de riesgos 1 y el día de hoy vamos a exponerles sobre el riesgo país y el riesgo reputacional. Como riesgo país podemos mencionar que este hace referencia a la probabilidad de que un país emisor de deuda sea incapaz de responder a sus compromisos de pago de deuda en capital e intereses en los términos acordados. También es la probabilidad de pérdidas de una institución asociada con el ambiente económico, social y político del país, donde el prestatario tiene su domicilio. Se pueden mencionar tres fuentes de las cuales proviene el riesgo de incumplimiento de una obligación. Y estas fuentes son el riesgo soberano, el riesgo de transferencia y el riesgo político. El mecanismo del cálculo para el riesgo país se determina el valor mínimo de la rentabilidad que debe buscarse. Los inversionistas suelen utilizar el EMBA o el Emerging Market Bonds Index o su equivalente, que es el indicador de bonos de mercados emergentes, el cual es calculado por el banco JP Morgan con base en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Cuanta menor certeza exista de que el país honre sus obligaciones, más alto será el EMBA de ese país y viceversa. Este indicador es una herramienta de análisis económico de poca profundidad, pero utilizada ampliamente debido a su practicidad de cálculo, la cual se expresa en puntos básicos o centésimas de puntos porcentuales y expresa la diferencia que hay entre la rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo, como lo son los bonos de la Reserva Federal del Tesoro a 30 años, y la tasa que debe exigirse a las inversiones en el país al que corresponde el indicador. Así, veamos la fórmula. El riesgo país es igual a decir la TIR del bono del país de análisis menos la TIR del bono de Estados Unidos, y esto multiplicado por 100. Veamos ahora el riesgo país. Este está integrado por el riesgo soberano, que es aquel que poseen los acreedores de títulos de estados, indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras. Dentro de estas podemos mencionar la posibilidad de expropiación, las dificultades de repatriar utilidades, la corrupción, problemas de orden público, inestabilidad jurídica, disponibilidad de mano de obra calificada, el tratamiento de tasas de cambio y la inflación. Veamos ahora el riesgo de transferencia. Este implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos debido a la escasez de divisas que tiene el país en un momento determinado. Esto como consecuencia de la situación económica en la cual se encuentra. Existe cuando se puede obtener el repago de la deuda o inversiones con dinero que ha sido extraído del exterior o de casa matriz debido a medidas tales como controles de cambio, la moratoria de deuda u otras restricciones al envío de fondos, y se denominan como riesgo de conversión o de transferencia. También tenemos el riesgo político. Este es el riesgo de que acciones de un gobierno soberano o acontecimientos independientes puedan afectar la habilidad del deudor de cumplir con sus obligaciones. Dentro de estos podemos mencionar las decisiones del sistema judicial, nuevas leyes o decretos presidenciales, las guerras, los tumultos o los disturbios sociales. ¿De qué depende el riesgo país? Las calificaciones de un país dependen de varios factores, tales como los factores económicos, políticos o sociales. Veamos los factores económicos. Como ejemplo podemos mencionar el déficit fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación de los ingresos y la deuda, la consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera, y también el grado de diversificación de las exportaciones. Dentro de los factores políticos podemos mencionar las turbulencias políticas, las presiones políticas sobre el gasto público, la estabilidad política de las instituciones, los altos niveles de corrupción, los movimientos políticos y sociales y un aparato burocrático excesivamente grande. Así también tenemos los factores sociales, y dentro de estos ejemplos podemos mencionar la actitud de los ciudadanos, los movimientos sociales, la libertad de expresión, los bloqueos, las huelgas y la participación ciudadana. Buen día a todos, continuando con el tema, tenemos el riesgo país. El riesgo país es la probabilidad de pérdida de una institución asociada con el ambiente económico, social y político del país donde el prestatario tiene domicilio. Quiere decir que es el riesgo que corre toda entidad internacional que venga a invertir en un país. Esto se debe, pues, como
existe la definición de diferentes factores económico, social y político que tienden a afectar la calificación que recibe dicho país. Asimismo tenemos las calificadoras de riesgo, las cuales son entidades reconocidas internacionalmente y las cuales son las encargadas de otorgar calificaciones a productos financieros, activos, empresas, estados y gobiernos. En este sentido tenemos a las tres más reconocidas internacionalmente, siendo esta Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Estas tres compañías pues son de origen estadounidense, la primera fundada en 1909, la segunda en 1860 y la tercera en 1903. También tenemos algunas calificadoras reconocidas en la Bolsa Nacional de Valores de Guatemala, las cuales son la calificadora de riesgos regional S.A., nuevamente la de Fitch Centroamérica S.A., Pacific Rating Guatemala S.A. y Suma Rating S.A. de capital variable. Asimismo tenemos acá un cuadro en el cual vemos cuál ha sido la calificación de riesgos de los últimos 5 años. Esto en base a los principales calificadores que habíamos mencionado anteriormente, la cual es Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Como vemos en el caso de Moody's, se ha mantenido la tendencia con una calificación BA desde el 2018 hasta el 2022, con la diferencia que ya para este año ya se sitúa con una perspectiva positiva. En el caso de Standard & Poor's, la calificación se ha mantenido de igual forma con una doble B negativa, de igual manera para este año con una perspectiva positiva. Y por último, para lo de Fitch Rating tenemos una calificación doble B negativa con una perspectiva positiva. En el caso de Moody's, viene en sus reportes para este año, comenta de que la economía se ha podido recuperar después del tema de pandemia, ya que se ha tenido un buen trabajo por parte del Ministerio de Economía y de Finanzas, con una metodología conservadora, la cual ha ayudado a poder mantener esta perspectiva positiva. En el caso de Standard & Poor's, comenta de que la inyección por parte de empresas de telecomunicaciones ha tenido una fuerte repercusión en el Producto Interno Bruto, con un 0.2% de crecimiento. Y en el caso de Fitch Rating comenta de que las transferencias internacionales, las remesas, han tenido un 25% de aumento y se espera que estas se mantengan estables para los próximos años, la cual de igual manera ha venido a reforzar progresivamente la calificación y la economía del país. Gracias. Bueno, continuamos con la presentación del riesgo país y reputacional. ¿Qué es el riesgo reputacional? Pues como vemos es cualquier tipo de amenaza o peligro que pueda dañar la buena reputación de la empresa y afectar negativamente el éxito del negocio. Estos riesgos suelen ser inesperados y pueden producirse sin previo aviso. Asimismo, pues existen 4 tipos de riesgos reputacionales. El primero es una acción directa de la empresa y prácticas empresariales. Esto se refiere o básicamente son causadas por acciones directas de la empresa y prácticas empresariales. Y esto se debe por no cumplir con las regulaciones como leyes nacionales, locales o regulaciones de la industria. Violación de datos personales debido a prácticas inseguras. Incapacidad constante para satisfacer las necesidades de los clientes. El segundo es la acción de empleados, líderes, inversores o cualquier persona que represente directamente a la empresa. Aquí pues son los vínculos directos que la empresa tiene y actúa de forma pues inaceptable o realizan prácticas desleales. Por ejemplo, miembros de la alta dirección que incurren con conductas poco éticas, líderes empresariales con reputación negativa, empleados implicados con una mala conducta que se hace pública y por lo general mala conducta individual hacia los clientes.
Asimismo, tenemos lo que es la acción directa de socios o proveedores. A menudo pues estos son de un apoyo fundamental para la empresa, pero su comportamiento puede suponer un riesgo para la reputación del negocio. Algunos escenarios posibles que el socio experimente interrupciones del servicio por el mal funcionamiento de un software, y los socios o proveedores incurren a una mala conducta que se hace pública, o los socios o proveedores hablan negativamente del negocio. Y por último tenemos el riesgo reputacional como resultado de factores externos, por ejemplo los clientes. Este puede tener un impacto significativo en la reputación de la empresa, especialmente si tiene una mala experiencia del cliente. Por ejemplo, publicaciones negativas en las redes sociales por parte de los consumidores sobre la experiencia de la empresa, reseñas negativas dejadas por los clientes en sitios públicos, o artículos o reseñas que hablen mal de la empresa. Asimismo, tenemos lo que son los factores que pueden afectar la reputación de una empresa. Puede existir un fraude interno, eso por el factor humano, que esta persona o el encargado pues altere los reportes contables o financieros, y esto pues hace que y estas son prácticas que al final pueden calificarse severamente. Relaciones cuestionables. Esto se refiere a la persona que se tiene o que se ha contratado, que cumpla con el perfil primeramente y que no esté envuelta en actos delictivos. Y por lo mismo es importante examinar los procesos de la empresa, los documentos que sí estén en orden, que la información que se presente sea la correcta y sea verídica también. También que exista una mala calidad de productos o servicios. Recibir continuos reclamos sobre la calidad o la seguridad del producto o del servicio que se ofrece puede generar un desgaste en la imagen de la marca. Y falta de ética y responsabilidad social. También tenemos la parte de cómo gestionar el riesgo reputacional. Uno sería identificar a temprano el riesgo. Consiste en evaluar y objetiva y rigurosamente las fuentes potenciales internas, externas de riesgo reputacional. Esto podemos nosotros poder determinar que los riesgos a veces no vienen de forma externa, sino viene de la parte interna, cuando no se tienen los controles adecuados para poder gestionar esos riesgos. La valoración del riesgo. Una vez identificado, será necesario evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda tener ese riesgo. No solo es de decir existe un riesgo, sino es de evaluar, gestionar, cuantificar. Sabemos que es difícil, pero se puede empezar a operar para poder determinar cuál es el impacto de este riesgo. La parte de gestión de riesgo reputacional. Esta corresponde a los ámbitos de la organización que tenga mayor protagonismo en estos riesgos, como la dirección o todos los altos ejecutivos. Y mitigar el riesgo. Las organizaciones necesitan disponer de modelos de gestión ágiles que garanticen la mitigación de daños cuando un riesgo reputacional se convierte en algo real. En este caso podemos nosotros poder capacitar a los colaboradores para que ellos sepan cómo afrontar un riesgo de gravedad. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre ejemplos de riesgo reputacional. Y para poder ejemplificarlo todo sería mucho más sencillo si las causas de riesgo o las situaciones negativas vinieran acompañadas de una advertencia. Sin embargo, esto no sucede y posiblemente las empresas, tanto como las personas, deben enfrentarse a hechos inesperados que pueden sufrir de forma imprevista en el peor de los casos. Cuando una crisis en cuestión tiene el potencial de dañar significativamente a una entidad de forma permanente, su reputación, su relación con los clientes, pues habrá este estrés añadido a la crisis en sí misma, y esto podemos verlo reflejado en el riesgo reputacional. Presentamos acá algunos ejemplos. Tenemos a la compañía Nestlé, que en el año 2010 una organización sin fines de lucro, Greenpeace, lanzó una campaña de publicidad de sus productos, en este caso el famoso chocolate KitKat, con respecto a que utilizaba aceite de palma y destruía los bosques
dañando el hábitat de los orangutanes que vivían ahí. Y esto se hizo una publicidad negativa de forma masiva por medio de Facebook. Y las personas ya no querían seguir utilizando este ingrediente por parte de la compañía para evitar de manera desastrosa sus consecuencias. Entonces, si uno busca en internet, puede verse reflejado toda la publicidad negativa que recibió ese chocolate. De igual manera, la empresa sufre daños al momento de que derivado a esta campaña ya no quieran consumir sus productos. Tenemos otro ejemplo de forma local. En el año 2018, una entidad denunció que 19 personas tuvieron intoxicación de salmonela derivado a una panadería muy famosa que existe acá. Pues esto hizo que redujeran sus ventas, también de que tuvieran una publicidad negativa por medio de Facebook y todas las redes sociales, lo cual le dañó significativamente su marca. Y uno de los casos muy famosos y de forma sencilla de explicar, podemos ver el riesgo reputacional que sufrió Johnny Depp al ser difamado por su ex esposa de que lo golpeaba. Pues él perdió la mayoría de sus contratos de actuación, como por ejemplo con Disney de Jack Sparrow, y así sucesivamente perdió varios contratos millonarios. Al final él ganó el juicio contra su esposa, sin embargo, pues derivado a la difamación que sufrió, pues perdió, y a largo plazo va a ser muy difícil volver a colocarse en la posición que él estaba como un artista reconocido y con varios contratos a su favor. Esto es todo.